cosas para llevarlo hasta el cine. Más nada. En cambio, lo que vamos a ver hoy, yo diría que es lo más importante del sistema cardiovascular. Que vean. Y tiene nombre chiquito. Vamos a ver en la que la microcirculación. La micro. Circulación. Micro circulación. Que no es tan micro. ¿Verdad? Entonces, tenemos un sistema de bombas, dos bombas. Podemos decir que corazón derecho, corazón izquierdo, creo que se lo dividieron así en forma didáctica. ¿Verdad? Que digamos la parte derecha y la parte izquierda. Corazón derecho y corazón izquierdo. Un sistema de 4 cavidades, 2 derechas, 2 izquierdas, ¿verdad? Donde tenemos un sistema que expele sangre desde la parte izquierda hacia las diferentes partes o regiones del organismo, ¿verdad? Y desde ese sistema de tubulares que van de la parte, digamos, a todas las regiones del organismo, llegamos hacia la parte, otro sistema tubular que recoge esa sangre y la vuelve a traer aquí. ¿Se acuerdan de eso? Sí. También se acuerdan que hay dos circulación mayor y circulación menor. ¿Se acuerdan de eso? Sí. ¿No? Sí. La circulación mayor va hacia la periferia, la circulación menor va del corazón hacia los pulmones. Bien. Y esto entonces es un sistema de bomba. Una bomba. Se contrae, se relaja, se contrae, se relaja. Expele sangre, recibe sangre. Expele sangre, recibe sangre. Contra presión, ¿verdad? Un lado maneja volumen y el otro maneja presión. Eso lo saben. Saben lo que es precarga y poscarga, ¿verdad? Porque la precarga no es más que ya vaya, ¿y qué dieron fue el miércoles? Le metieron una clase que no era ahí. Ajá, y no le dieron justamente, ¿no? Es precarga y poscarga, tienen que ver, ¿verdad? Se supone que ya la dieron, ¿verdad? Tensión pasiva de la pared ventricular. Aquí dice volumen de sangre Bueno, que a se los puede decir ventrículos. eso, claro. Pero Ah, y no la poscarga lo que debe necesariamente ser para el vacío. ¿verdad? Usted debe, esta cosa, el corazón izquierdo, en este caso el ventrículo izquierdo, debe vencer la presión que le ofrece tanto la válvula como la aorta. ¿Se acuerdan de la aorta? ¿Saben lo que es la aorta, verdad? Es una ¿qué? Arteria. En serio. Una guaya. Una broma enorme. Tanto que se ve en una placa. ¿Ves que eso no se puede ver en placa? Arterias y venas. Pero fíjense que la aorta, sácata. Con la pinta verde. ¿No vieron radiología en anatomía? Sí. Donde ahí el doctor es el que ve todo, yo no veo nada de lo que le dice. Aquí está. Rayos X, bueno, eso Superman, pues ¿quién se vuelve loco? Tiene que vencer una presión. Este ventrículo debe vencer esta presión.
¿Poscarga o precarga? Poscarga. Pónganse de acuerdo. Poscarga. ¿Y la precarga? Es la que se da pero durante el llenado. Se reduce cuando la distensión que esta debe distenderse, ¿verdad? Y luego debe dar vencerota, una cuestión que debe vencer, ¿verdad? Que no voy a entrar en detalle, se supone que ya lo saben, ¿verdad? Para esta altura ya deben saber eso. Pasamos a la aorta, ¿verdad? A medida que vas alejándote del corazón, las arterias van disminuyendo en calibre. ¿Cierto o falso? Fíjense que una arteriota como la aorta, uno no dice arteria aorta porque es una redundancia, la única aorta de arteria es ni modo. Se ve en una placa, en una rayos X. Se ve el callado aórtico. Se ve clarito. Vean que no ven la subclavia, no ven nada de eso, pero ustedes ven la aorta. Se ve. Y a medida que vas, digamos, alejándote del corazón, va disminuyendo en calibre. Y a medida que va disminuyendo en calibre, van disminuyendo sus capas. Vamos a hacer un corte aquí. Y vamos a ver qué es lo que ocurre. Y fíjense que aquí las arterias, en un corte transversal, ¿verdad? Tiene una adventicia, una muscularis, ¿verdad? En realidad es así circular. Y una capa endotelial. Hasta 3 capas, vean. Acá 1, 2, 3 capas. Una tercera capa muy pequeñita que es el endotelio. El endotelio, que es un laboratorio ambulante, ¿verdad? Se producen miles de sustancias que hoy todavía se están descubriendo qué sustancia es la que está produciendo, ¿verdad? Y a medida que vas bajando, disminuyendo el calibre, ¿verdad? Vas perdiendo capas. Vas perdiendo capas. Llega un momento que cuando llegas acá, en la parte precapilar, vamos a llamar esto capilares. En el caso, el que viene desde el corazón es el capilar arteriolar. Y el que va después de él, que va hacia el corazón, es un capilar venular. Realmente es un ovillo ahí. Me enredo. ¿No habían visto una estopa? Sí. ¿Alguien ha tenido una estopa en la mano? Sí, sí. Ha pulido carro. Claro, para pulir carro. Aquí, un ovillo. Un enredo ahí, Didácticamente la podemos dividir en capilares arteriolares y venulares. Chévere. Más fácil de entender. ¿Sí? Pero realmente es un ovillo ahí. Correcto. Y fíjense que cuando es capilar, lo único que le queda es la capita de endotelio. ¿Ok? A medida que vas alejándote del corazón, de grandes arterias, pasas a arterias pequeñas, medianas, no sé, y pasas a las arteriolas. Y ya al entrar casi en contacto con el capilar, ya son las metaarteriolas. Las metaarteriolas. Las metaarteriolas tienen una característica. Ya sabemos que van disminuyendo su calibre, por supuesto, y las capas que tienen. Le vas quitando capas. Pero forma un repliegue a manera de válvula. Prácticamente una válvula hacia el capilar. Cada metaarteriolita poseerá entonces una válvula. Vamos a hacer aquí para entender esto. ¿Okay? Se ve clarito. Neta. Le quité el puesto en el dedo. Bueno, se me adelantó. No.
cabecita de esta tiene una válvula antes de entrar a su capilar. Y fíjense que es tan importante esto que le cambió la clasificación a los capilares. Realmente el meollo del asunto está aquí, en el capilar. Todo este sistema, todo este bichero, todo es para que esto funcione y usted pueda nutrir los tejidos. Fíjese que usted no nutre los tejidos en la aorta no nutre a nadie. Ni pendiente a partir del tamaño. Y tú si se dilata, bueno, peor todavía. No nutre a nadie. ¿A quién le lleva? A nadie. Un tubo para dejar pasar la sangre a través de él. Ese es todo. Un transportador. Más nada. El meollo del problema está aquí, en la microcirculación, porque es aquí donde se nutre el tejido. La nutrición del tejido ocurre en la microcirculación. No, ni en la arteriola, ni en la arteria chiquita, ni la mediana ni la pequeña, ni en la grande. El capilar. Bien. Y fíjense, claro, depende de algunos factores que vamos a ir mencionando. A medida que te alejas del corazón, ¿verdad? Está diseñado de tal manera que esa misma presión que se ejerce aquí trate de llegar aquí. Prácticamente las arterias también tienen su contractilidad, no como el corazón, por supuesto, no, una bomba, bum, 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 no se para, bum, bum. Si se para ya sabe lo que pasa, ¿no? ¿Saben? Todo el mundo a tomar café menos usted, no es el que se le paró el corazón. Bien. Esta cosa, a medida que usted se aleja, debe mantener esta misma presión que se ejerció aquí, tiene que caer aquí. La misma presión de aquí es la misma presión que de acá, allá. Sí. Para llevar la sangre allí. Realmente lo hace con un sistema de pulsación. ¿Verdad? Si nosotros diéramos un solo latido, una sola, digamos un latido diario, No toma café. no estamos diseñados de esa manera. Un solo latido mandé un poquitón de sangre, debe mantener esa presión lista, incluso que tiene que llevar hasta aquí, con un solo latido. Es una tradición. Y mantenerlo 24 horas haciendo de todo. Caminé, me senté, paré, corrí, no sé qué más, hice mi cola, pero con un solo latido. ¿Cómo al tener la sangre en un solo latido, incluso que llegue aquí y 24 horas? Entonces tienes un sistema de expeler. Fíjense que usted toca aquí y toca. Ay, aquí, ¿qué pasó? Aquí está. Y de nada, mi amor, estoy muerto. Bum, bum, sube y baja. Bien, no, nunca se han tocado el pulso. No pasaron por ITP y no tocaron el pulso, que esa cosa, boom, le levanta el dedo, boom, bam, boom. Si te sincroniza, digamos, oculta, agarra el estetoscopio, le puso aquí y colocó la mano aquí tocando el pulso, usted notará que cada vez que él contrae, usted siente una pulsación. Fra, boom.
¡Prapum! ¡Prapum! Y cada vez que relaja usted, una onda baja. Aquí sube, baja. Es decir, que a todo lo largo, vea que aquí porque lo estoy tocando, pero a todo lo largo de esa arteria va haciendo lo mismo. Es como para hacer una especie de bomba. Básicamente usted puede ir tomando la tensión, ¿verdad? A lo largo de todo digamos, el miembro superior aquí en este caso. Incluso puede tomar la tensión allá abajo en el pie. Quizás la diferencia de presión es de milímetros de mercurio, unos 10 milímetros de mercurio de diferencia a medida que te alejas del corazón. Y fíjense que qué curioso, ¿por qué el corazón está aquí? ¿Y por qué no el corazón no está aquí? ¿Por qué no está aquí? Aquí. Échame el cuento. Porque está cerca de los pulmones. Le puede poner un pulmón de este lado. O dos corazones. Le digo porque necesito estar más cerca del cerebro porque va a encontrar la gravedad. Necesito mandar sangre hacia el cerebro. ¿Por qué? Por inercia. Bueno, pero ponte, nosotros somos del espacio. Somos romulianos. O gringos. Que tiene corazón. Una sangre verde. La nuestra está aquí, es cierto. Estoy más cerca del cerebro. Va a ser más difícil. Y usted vive normalmente de pie. Usted no vive acostado. Bueno. Sí. Ese palo que está ahí por gravedad. Y que estudiando. Durmiendo. Porque el PlayStation lo obliga a sentarse también. El PlayStation es sentado. Acostada también. Acostado también. Usted no vive horizontalizado, usted vive vertical. Y el cerebro, da la casualidad, está puesto en la parte más distal. Hacia arriba. Y eso no está el cerebro. Una loquera, porque ¿cómo va ese cerebro ahí? Pero está hecho ahí. Y fíjense que para expeler un volumen de sangre, el diseño es de tal que logra alcanzar 28 centímetros con un solo boom. 28 centímetros, 10, 20, 25, como por aquí. Más o menos. Y estás en contra de la gravedad. Fíjense que la gravedad es tan grave que el cerebro, digamos, para obtener la sangre necesita, ve que no requiere la gravedad, tiene que llegarle la sangre a las piernas, fijo, todo de aquí para abajo, la gravedad, fino, ¿ah? Toro, la verdad es toro, porque ahora ese idioma nuevo yo no sé qué se dicen ustedes, pero estoy entendiendo. Monstruo. Que estoy tratando de la vieja. Actualícense. Y en cambio, el cerebro no. El cerebro está incluso encerrado en una bóveda. La bóveda craneal es tan malo que lo tienen encerrado. Es muy corrupto, el cerebro es muy corrupto. Ra. No como el corazón, que es muy noble. Cuando se enamora, le da una taquicardia a uno y suspira, ¿no se han dado cuenta? ¿Alguno ha estado enamorado? Entonces, dice que con un solo latido, ¡bum!, eventualmente yo puedo, en un latido, porque yo sé que 28 centímetros, fíjense, esta cosa tiene aquí, de este lado, ¿verdad? Las carótidas, y eso sale para acá, derechita.
para que en un solo latido usted pueda tener ya ¡boom! Algo cerebral, algo aquí. Pero el diseño no fue así. El diseño es que nosotros buscamos latidos por minuto. ¿Cuántos latidos por minuto que normalmente tenemos? 60 a 100. Imagínate tú 60 latidos en un minuto. No un solo latido. Imagínate el riego que tienes sanguíneo el cerebro, porque esto es todo para que el cerebro se mantenga quieto. El cerebro se las ingenia para tener él su sangre, no le importa lo demás. En serio, es muy corrupto. El cerebro. Ok. No, sí, en serio. Por algo es. Egoísta. Y entonces, si tenemos 70 y pico latidos venciendo una presión que debe llevarse hasta aquí para vencer a la metaarteriola que tiene válvulas. Y la presión que ejerce la metaarteriola que impide que esa sangre pase se llama presión crítica de cierre. Press critical. Debe vencer la precarga y la postcarga en este caso. Vencer la presión, es hipertenso el paciente. Hipertenso implica que esta cosa está, las arterias están comprimidas, se opone a la salida. El corazón debe vencer las arterias hipertensas. No es lo normal, estoy hablando de patología. Correcto. Y debe vencer esta presión para poder irrigar a lo que esté por aquí. Llámese músculo, llámese órgano, ¿okay? Llámese lo que se llame. Debe dar la sangre al tejido. Debe vencer la presión crítica de cierre y debe llegar la sangre hacia el capilar. Pero tenemos un pequeño detalle allí. El capilar, vamos a ver microscopía electrónica. Y fíjense que el capilar, aquí en el lado arterial que tiene las metaarteriolas, ¿verdad? Y los repliegues de las válvulas, en esta. Esto le dio nombre, antes se llamaban capilares verdaderos y capilares falsos. Esa clasificación se dejó a un lado porque eso es verdad que es un capilar, no es un falso capilar, es un capilar. Eso no es mentira. Entonces, tiende a confundir. Y resulta que cuando depende de la necesidad del tejido, del tejido que irrigue ese capilar, ¿verdad? ¿Cómo es esto? Si usted tiene, por ejemplo, hace una flexión-extensión. Fíjense que la flexión, para hacer una flexión, implica que un grupo muscular se va a contraer y el otro grupo muscular se debe relajar. Una fibra se contrae, la otra se relaja. La que se contrae necesariamente, o sea, necesita más oxigenación y más nutrientes que la que se está relajando. Por lo tanto, ¿qué hace el organismo? Divide o más bien cierra las áreas, ¿verdad? Las válvulas, estas válvulas no se van a abrir en el área que no necesita. Por supuesto, en la antigüedad, cuando vieron esto, hicieron el corte. Mira, pero esta no tiene sangre y esta sí. Este es un capilar verdadero y este es un capilar falso. No. Resulta que era que la metaarteriola estaba cerrada en ese punto porque ese tejido que a él le irrigaba en ese momento no necesitaba oxígeno ni nutrientes. Pero el otro que está aquí, que este irrigaba, el otro pedacito que está aquí más abajo, el otro pedacito de fibra, estaba lleno de sangre, que lo llamaban capilar verdadero y resulta que no era ningún
sino que por necesidad del tejido esta cosa tenía más sangre que la otra. Y entonces la clasificamos en capilares activos y capilares inactivos. La actividad depende de la necesidad del tejido. ¿Ok? Ya olvídense de capilar verdadero y falso. Eso está en los libros antiguos del siglo pasado. Bien. Y fíjense otro pequeño detalle aquí. Un glóbulo rojo ¿Cuánto mide un glóbulo rojo? ¿El tamaño del glóbulo rojo? ¿Qué? Me olvidó. Es el microciclo. ¿No vieron histología, ¿vieron? O sea, ese tema todavía. No habían dado ese tema. Ok. Un glóbulo rojo es más grande que un capilar. El tamaño del glóbulo rojo es más grande que un capilar. Una unidad, estoy hablando de uno. O sea que el glóbulo rojo, ¿se acuerdan de cómo es el glóbulo rojo? Sí, eso sí. Ay, por lo menos. Que es como bicóncavo. Parece un hueso. Microscopía electrónica, estoy agrandando para. Bicóncavo. Tiene una particularidad. El glóbulo rojo puede incluso cambiar su geología, su forma, ¿verdad? Para poder pasar por ciertas cosas, por los poros o fenestras de los capilares. Pero también, ¿verdad? El capilar tiene propiedades. Y fíjense que un glóbulo rojo que debe venir a una presión que viene desde la presión de acá, venciendo todo este biquero, que debe pasar y vencer la presión crítica de cierre para poder entrar aquí. Y pasa, no sé, que lo empujan ahí a presión, y cada vez que lo impulsan más presión tiene mejor, y no se rompe el capilar. Chanfle. ¿Cómo es que un glóbulo rojo, que es más grande que un capilar, que tiene que vencer esa presión y lo lanzan a presión? Y es por aquí que vas a entrar. Y no se rompe el capilar. Debería romperlo. No lo rompen. ¿Por qué? Porque simplemente un capilar cumple con lo que se llama la ley de Laplace. ¿Saben quién es Laplace? Laplace. Vamos a hacer otra cosa, Laplace. Ah, la placenta. No, esa es la ley de la placenta. Ah, ok. Bueno, no es Laplace. Perdón. El tipo, francés, se le ocurrió, ¿verdad? Es dar una ley, realmente una ley física. Física. Es una de las razones porque se supone que en curso básico ustedes deben haber visto física. ¿O no? ¿No vieron? De tipo. No menos a amargarnos la vida, pero es así. El hombre desarrolla digamos, una ley para los tubos. Y resulta que un capilar o una arteria o una cosa es un tubo. Básicamente es un tubo. O sea, la verdad que sí, ¿vale?
básicamente, siendo objetivo, esto es un tubo. Así que el capilar es un tubo, que sea una capita de endotelio y de broma, es otra cosa, pero es un capilar. El problema es que Laplace lo hizo para tejidos no vivientes. El problemita nuestro es que nosotros somos tejidos vivientes. Ok, que tenemos la propiedad de histéresis. Ya vamos a empezar. Ahora la histéresis. Ok, tenemos propiedades, digamos, en nuestro organismo que nos permite adaptarnos a circunstancias, a un paso de un capilar, a una... Okay. Laplace decía que la tensión superficial, fíjense bien, tensión. ¿Qué dice Laplace? ¿Qué dice Laplace? Léela, papi. La yo la estoy buscando. ¿Lo está buscando? ¿No la consiguieron? No, Está en la última parte, ¿vale? Eso todavía La todavía no presión llegamos allá. llegué a esto por Que la tensión es igual, directamente proporcional a quién? A la presión. Bien, fíjense que la tensión superficial, vamos a ver si lo logran ver así. Fíjense que dibujé un cilindro. La tensión superficial, o sea, lo que está en la parte de afuera del tubo, a eso se llama la tensión superficial, que es lo que usted hace cuando agarra el esfigmomanómetro. ¿Saben lo que es un esfigmomanómetro? ¿Y por qué no contestaron todos? No vio ITPTP. El esfigmomanómetro mide la tensión arterial, la tensión superficial. Pero por la ley de Laplace, en un tubo, la tensión es directamente proporcional a la presión dentro del tubo, a lo que esté aquí, ¿verdad? Digamos, ejerciendo una presión sobre esto, sobre la parte externa. Hay algo aquí que está haciendo que incluso que mantenga la forma y todo, o no, hay una presión aquí que es directamente proporcional a la tensión superficial, son directamente proporcionales. Es decir, que si yo mido la tensión, estoy infiriendo lo que es la presión que está dentro de ese tubo en un tejido biológico. Fíjense que un tubo galvanizado, para medirle la tensión, se supone que ya está hecha. La tensión es lo que le dieron así esa forma. Es que ese no va a cambiar esa forma. Nosotros podemos distenderla o podemos ponerla incluso más pequeña. Disminuir el radio. Es decir, que la fórmula dice tensión es igual a la presión por el radio. ¿Radio qué? Pero el radio ¿cómo? Radio normal. Por el radio del vaso. Por el radio. Yo puedo, aquí no puedo cambiar radio. Eso es algo fijo. Es rígido, ¿ves? Vean ese tubo, es un tubo galvanizado y pendiente. Y es igual, cumple con la ley de Laplace, por supuesto. ¿Verdad? Tú puedes mandarle un chorro, un flujo a X presión, pero nunca lo vas a deformar. Aquí pudieras eventualmente extenderlo un poco, o incluso puedes disminuir el calibre de la luz, disminuir el radio. Lo puedo hacer, la única variable es el radio. Estos dos son iguales. Son directamente proporcionales. ¿Qué significa que sean directamente proporcionales? Si uno aumenta, el otro aumenta. Si este disminuye, el otro disminuye. El variable es el radio en nosotros, con nuestras propiedades de histéresis, ¿verdad? Que se supone que ya lo dio el doctor Romagnino.
No les mencionó. Histéresis. Ahora, estas propiedades fisiológicas nuestras nos permite hacer que un glóbulo rojo que es más grande que un capilar, ¿verdad? Un glóbulo rojo que fíjense que es más grande, vean, está clarito. Esto pase por aquí sin romperlo, porque si tú metes un contenido aquí y logras incluso hacer que esto se extienda con esto, ¿verdad? Hace que si esta tensión siempre va a ser igual a la presión, son directamente proporcionales, y si aquí hay más presión, aquí tiene que haber más presión. Por lo tanto, el glóbulo rojo no va a romper. Para remate, si esto es un capilar, ¿verdad? Y esto es una capita endotelial, ¿verdad? Una capita endotelial. Un endotelio no está. Un endotelio son digamos células, ¿verdad? Que dejan un pequeño microscópico espacio, digamos esto, que se llama poro o fenestras. Fenestra y poro son sinónimos. Que dependiendo del capilar será uno más grande u otro más pequeño o más especializado que otro. Ejemplo, el capilar glomerular, que es sumamente especializado. Y lo van a ver cuando vean la parte de Renal. El capilar alveolar es otro tipo de capilar especializado, ¿verdad? Que de tal manera de pasar gas, intercambio gaseoso. Lo que nosotros nos interesa hoy es ver cómo hace el intercambio en los tejidos periféricos. En los tejidos, digamos, especializados, lo vamos a ver específicamente en cada uno de los órganos a los que se refiere. Pero sigue siendo la misma ley, es el mismo capilar. Okay. Básicamente es lo mismo. Y si ustedes se acuerdan de la clase ¿quién fue? El primer profesor que les habló que había compartimiento. El doctor Romaín. Doctor Polanco. No vino a clase, ya yo sé. Y fíjense que aquel profesor que se cansó hablando para que le dijeran Romain, le dijo que había dos compartimentos básicos. Un líquido extracelular y un líquido intracelular. Y que el líquido extracelular lo dividían en plasma y intersticial, plasmático o vascular. Y el capilar no se escapa de él. A nivel de la microcirculación tenemos lo mismo. Los compartimentos tal cual como. Y el agua, ¿se acuerdan del agua? Que el profesor se mató hablando ese día, que estaba esto full hasta allá. Hoy día ya van menos. Eso es normal. Les dijo cómo se comportaba el agua. Y en el intercambio de nutrientes justamente vamos a ver cómo se está comportando el agua aquí, que es lo que nos interesa. Ok, fíjense que aquí hay una metaarteriola. Vamos a poner aquí una válvula en un tejido. Vamos a decir que este tejido es un tejido necesitado de oxígeno. Por lo tanto, la metaarteriola, ¿verdad? Esa presión va a ser vencida, ¿verdad? Va a abrir la válvula, literalmente hablando la abre. El glóbulo rojo penetra
al capilar, en este caso un capilar arteriolar. ¿Alguien trajo borrador de pizarra? ¿Nadie trajo un borrador de pizarra magnética? Espérate. Ay, no. Bueno, aquí está uno. Y fíjense, un pequeño detalle aquí. Estamos en el ovillo capilar. De un capilar, vamos a decir, de un músculo que es más sencillo que un glomerular. Y mire que hay capilares por lado. Ajá. Este glóbulo rojo va a entrar ahí. La importancia del glóbulo rojo es que suelta el oxígeno. Ha metido la hemoglobina, el oxígeno unido a la hemoglobina. Eso lo vamos a ver más en detalle en pulmonar. La afinidad de la hemoglobina por el oxígeno y por el CO2 y los gases, eso lo vamos a ver. Por supuesto, este tejido que está aquí requiere oxígeno. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros estamos diseñados para usar oxígeno. Ese es nuestro diseño. Ni modo. Ok. El glóbulo rojo me va a soltar el oxígeno. Chévere. Fino. Buenísimo. Chéverísimo. Voy a intercambiar gases. No hay ningún problema. CO2 por oxígeno, va a salir la sangre desoxigenada para chévere. Pero tenemos un pequeño detalle. Porque además del glóbulo rojo que está en el plasma, está nadando ahí, en la parte líquida. O sea, la sangre ya sabemos que es plasma y elemento forma. Chévere. El plasma entra aquí a una presión. Fíjense, acuérdense que esta está venciendo precarga y poscarga. Y cada pulsación, llegando aquí. Y hay una presión crítica de cierre que tienen que vencer y un glóbulo rojo más grande que aquí. Esto es interno a presión. Nadie la mandó acá. A presión. A presión del agua que entra aquí es una presión, si es agua, hidrostática. Presión hidrostática del capilar. Estamos en el lado arteriolar. Entra el glóbulo rojo, digo que no, pero también entra el plasma. Y si hay plasma entrando a presión, y aquí hay unos poros, la presión hidrostática, porque esto también, el intersticio tiene presión igual, pero que no, claro que la tiene, presión hidrostática. Pero del lado capilar, digo, capilar arterial, vamos a llamar arteriolar. Arteriolar. ¿Verdad? En el intersticio es ínfimamente menor que la presión que está entrando aquí. Imagínense esa presión. ¿Cuál es la presión que ustedes miden en el esfigmomanómetro? ¿Qué es lo de la tensión? 120 en el momento de la sístole y cuando se relaja 80 milímetros de mercurio. Imagínate esa presión que le mete aquí. Presión. Las arterias manejan presión y le mete presión a un capilarcito, una bromita que es más pequeña con glóbulo rojo, le mete. Pero resulta que cuando llega aquí, inmediatamente vacía. El agua tiende a ir del área de mayor a menor presión, ¿verdad? Si la presión hidrostática del capilar en ese momento, que es en la sistólica, es de 120, un poco menos, acuerda que va disminuyendo a medida, puede disminuir hasta 10 milímetros menos de mercurio, va disminuyendo. Eso lo saben ustedes porque al tomar la tensión aquí y tomar la tensión aquí, notará una diferencia, ¿cierto? Y más, puede haber una diferencia entre la derecha y la izquierda.
¿cierto? Ok. Pero básicamente no se va a bajar de esta alrededor de esta, correcto. En una sístole le metiste 120 aquí. Claro. Por supuesto la presión aquí es menos. Si la presión hidrostática del capilar arteriolar es perdón, aquí este es intersticial, disculpen. Intersticial. Si la presión hidrostática del capilar arteriolar es mayor que la presión hidrostática intersticial, ¿verdad? ¿Qué va a ocurrir? ¿Hacia dónde va el agua? Hacia afuera. Va hacia afuera. Todo lo que favorezca la salida del intravascular hacia el intersticio favorece la que se llama filtración. Entonces la filtración va desde el intravascular hacia el intersticial. Por el contrario, todo lo que favorezca el paso del líquido desde el intersticio hacia el intravascular favorece la La absorción. reabsorción. Por supuesto, si tengo mayor presión en el capilar, esto me va a favorecer la filtración hacia el intersticio. Y este líquido, por supuesto, no se puede quedar aquí. Si se queda aquí, provoca edema. Por supuesto, va a, dependiendo de lo que necesite esta cosa, va a pasar para acá. Lo importante es que aquí pasa la presión. Aquí, en este punto, aquí. Lo sacamos de aquí, hay que meterlo aquí, y de aquí tiene que pasar acá. Bien. En este lado, en el lado intersticial, están, por supuesto, los tejidos linfáticos. Los vasos linfáticos, que son el basurero del organismo, libera de líquido excesivo del área intersticial. Y ese líquido va a parar ¿a dónde? Va para la vena. ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Para la vena subclavia. Subclavia. El conducto torácico. ¿Quién dijo tu conducto torácico? Ya. Muy bien. El conducto torácico va a la derecha o izquierda. Izquierda. Y de ahí va hacia la cava. Y la cava va hacia la aurícula derecha. 2 más 2 son 4, así va. Ok. Fíjense que el linfático, contribuye muy pequeño, es una contribución muy pequeña al retorno venoso. ¿Saben lo que es el retorno venoso, verdad? ¿Les hablaron del retorno venoso? Sí. Ay, menos mal. Claro. Correcto. Que va a salir desde aquí. Ya veremos. Presión hidrostática capilar. Pero fíjense bien. Dijimos que la sangre es plasma más elemento forme. Que si no sé qué más, que si el linfocito con el no sé qué, el palito con el linfocito, los bichitos, todos los bichitos esos, ¿verdad? Plasma más los elementos formes. También hay en el intravascular, yo creo que el profesor aquel le dijo que había proteínas. Son macromoléculas no difusibles, aniones no difusibles. ¿Quién dijo cuál es qué? Por aquí. Aniones no difusibles. No necesariamente, son macromoles, son muy grandes para formar una cuestión de esta, ¿verdad? No. Ellos son aniones no difusibles. Muy diferente al anión de un
se llama esto? De un ion. De un ion. Un ion. Correcto. Fíjense, si esto es verdad y está pasando incluso proteínas aquí, vamos a dibujar esto un poquito más grande. Ya sabemos que no rompe el glóbulo rojo porque hay varias cosas. Uno, se deforma el glóbulo rojo. Dos, cumple con la ley de Laplace. Tres, hay fenestras que sacan el líquido inmediatamente, la presión baja. Tiene muchas ventajas. Vamos a seguir aquí. Saqué presión. Chaca, chaca, chaca. Me está quedando aquí adentro los elementos formes, ¿verdad? Y las proteínas. Y esas proteínas me está dando una presión aquí adentro. Digamos que había una presión aquí y una tensión superficial. Y fíjense que esto no se llega a deformar. Están las proteínas también. Pero las proteínas me van a crear una presión que se llama presión oncótica. Presión oncótica. Es casi osmótica. Las proteínas son elementos osmóticamente activos. Es como la glucosa, el azúcar. Chupa. Se atrae los líquidos hacia ella, las proteínas. Pero fíjense que aquí, cuando entra, llevan la cantidad normal que viene de las proteínas normales, que usted la agarra, bueno, mídeme las proteínas, albúmina y globulina, usted la piden en el examen, en el laboratorio, ahí en el laboratorio del hospital hacen eso. Y no, tienen tanto de proteína, tienen albúmina y globulina y la relación, todo eso se lo dan en un examen de sangre. Pero en el capilar, ¿qué ocurre? Esa misma cantidad de proteínas que están ahí, entraron aquí y se quedó sin líquido. Porque acuérdense que yo estoy metiendo esto, el plasma, y pasaron por los poros, pasó esto porque la presión hidrostática, que es diferente a la presión hidrostática, ¿verdad? Está disminuyendo porque estoy bajando, ese líquido me está entrando para acá, se me están reinando las proteínas, cosa que cuando usted llega al lado venular, aquí el rey es la presión oncótica. Hay mayor presión oncótica y menos presión hidrostática, porque acabo de soltar un poco de líquido aquí, en lo que entró. ¿Cierto o falso? ¿Estoy diciendo alguna cosa extraña? No. Se me está quedando las proteínas reinando. La presión oncótica empieza a reinar, sobre todo en el lado venular. Y la presión oncótica tiene la característica de atraer el agua hacia ella. Es decir, en el intersticio, yo creo que el profesor ese que le dijo lo de los compartimientos, debió haberles dicho que en el intersticio básicamente no hay proteínas. Yo como que fui a la clase, a ver, lo digo. Básicamente las proteínas aquí son nulas. Casi. Si eso es cierto, ¿cómo es la presión oncótica aquí? Básicamente es nula. Y si hay mayor presión oncótica aquí que aquí, ¿verdad? Esto tiende a absorber el agua. Se atrae el agua hacia ahí. Entonces el agua que ande por aquí va a hacer. Y esto va a favorecer la reabsorción. Es decir, que en el lado venular, donde la presión oncótica es mayor y es osmóticamente activa, se atrae el líquido hacia ella, va a favorecerse la reabsorción. La reabsorción. Lo que quedó por aquí del líquido, se lo agarran, se lo comen los linfáticos. Una aspiradora.
Ese líquido que llegó aquí, por supuesto, va a pasar a la vénula. Ya aquí pasamos oxígeno, nutrientes y todos los iones que vienen a pasar para acá. Pasamos agua. Lo pasamos. Este agarró todo lo que necesitaba hacer. Pero por supuesto, aquí hay otras cosas. Transportadores, no sé qué, que si viene la hormona se une aquí, hace no sé, un pichero que hay aquí. Que es motivo de otras clases. Lo básico es cómo suelto de aquí para acá. Lo solté y ya lo solté. Bueno, ¿qué voy a hacer? La presión hidrostática aquí, por supuesto, es menor que la presión hidrostática acá. A pesar de eso, la que reina, aquí quien reina es la... Y se favorece la reabsorción. Pasaste a la vena. Pasas a vénula. Venas pequeño calibre a venas de gran calibre, incluso a las cavas. Las venas son vasos de capacitantes. Tienen una capacidad de almacenamiento. ¿Por qué cree que se le llama cava? ¿Qué es una cava? Mete hielo, mete cosas. Puedes agarrar un pocotón de cosas y la metes ahí en la cava. La mantiene a cierta temperatura, es verdad, tiene que ver con la temperatura, no sé qué, pero es un almacenamiento, un almacén. Las cavas es simplemente un almacén de sangre. Llegó el sangrero para acá, ¿verdad? El 64% de la sangre circulante, el gasto cardíaco lo tiene la vena. 64% de la sangre. O sea que más del 50% de la sangre que tienes tú está en las venas. Chanfle. Las venas no manejan presión, maneja volumen. Las venas, las varices, no saben de las varices. El cuento de las varices. Si se lo saben, ¿eh? No lo echan. Ay, qué horror. No todos sabemos. Yo tampoco. Las venas tienen un sistema valvular, ¿verdad? Sobre todo en las partes distales. Uno habla de varices sobre todo en los miembros inferiores, porque en los superiores básicamente no hay válvulas. No hay válvulas, solo en la vena safena. La safena interna. La piel. ¿No se acuerdan de la Ahí él. Ella fue a la clase. Ya sabemos. No fuiste. Tú no fuiste a la clase. Yo viendo también hace años. Ay, por eso ahí. Entonces cuando ocurre un daño valvular a nivel de las venas se rompe y Se rompe, no, bueno, se dilata. se dilata demasiado por fuerza de la presión y entonces la sangre no puede fluir bien y bueno, o sea, eso es lo que va a ocasionar las varices. Entonces se recomienda al paciente tomar vénula, vasoplan y esas cositas así para que esa Hasta farmacología le metieron aquí. En para anatomía. que esta circulación pueda fluir porque Estamos esa avanzando. Ya sé que fue para la clase. No fuiste, María, no fuiste. Es cierto. La vena es un reservorio de sangre. Cuando usted le va a dar una hipovolemia, a usted le ordena subir las piernas. Ponga bien acá arriba, no sé qué más, para tratar del poquito de sangre que está allá. Lleva la cabeza, no sé qué, pone la broma para que baje por gravedad y llegue aquí. Aumentas el retorno venoso. Si tú aumentas el retorno venoso, puedes eventualmente subir el volumen latido. Al subir el volumen latido, aumentas el gasto cardíaco. A sabiendas que el gasto cardíaco es igual a ¿qué? Claro que sí, tuviera que... No hay ahorita. Mecánica, no digo. Ah, porque tú que no sabes lo de la presión.
Pero el gasto cardíaco es la frecuencia cardíaca por volumen latido. Frecuencia cardíaca por volumen latido, ¿ya lo dieron? Esa era la fórmula. Ah, es La que se clase adelantó. como tal, Se adelantó, eso no arrancó. Ok. El reservorio es esto y viene de por aquí, porque este se chupa el sangrero. Realmente el líquido lo vierte hacia las vénulas y las vénulas van hacia las venas. Mediano, pequeño, gran calibre. Hasta llegar a la aurícula derecha, que es su sitio, digamos su desembocadura. A la aurícula derecha. Y esa sangre es, por supuesto, desoxigenada. Ya soltaste, el glóbulo rojo soltó aquí el oxígeno, se llena de CO2 y sube hasta allá arriba, hacia el área de la aurícula derecha. Según la fuerza de Frank Starling, que es exactamente esto que está aquí. Vuelve otra vez Frank Starling echando broma. Y fíjense que Frank Starling, está la ley de Frank Starling y la fuerza de Frank Starling. Premio Nobel. estudiaba mucho. De más. Estas fuerzas que están aquí, que juegan, que favorecen filtración o reabsorción, se llaman fuerzas de Frank Starling. Correcto. Y de acuerdo a eso será, de acuerdo a quien gane de la fuerza, pues puede ser que patológicamente te gane una más que la otra. Ejemplo, un diabético. ¿Ok? Un diabético te aumenta la glicemia aquí. Entonces le hace más difícil soltar el agua, porque la glicemia también es osmóticamente activa, se la trae. Y eso causa la dematización de los tejidos. Por supuesto, se dematizan, orinan de más, toman mucha agua. ¿Por qué? Porque el tejido dice, me falta el agua, ¿dónde está el agua? Y resulta, eso da una señal de sed y usted toma el agua, pero no la usa. Porque la glicemia no te la suelta. No, está aquí. No la suelta. Ok. Favorece mucho la reabsorción intravascular. Pero no es lo que, fisiológicamente no es lo que está. Lo que a nosotros nos interesa es lo que ocurre normalmente. ¿Correcto? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Sugiero que lean lo que es precarga, poscarga y gasto cardíaco. Para poder entender un poquitito. Lo que pasa es que debieron haber dado esa clase primero. Lo que pasa es que la semana Bien, señores, entonces. Lo que pasa es que la semana lectura para la pasada casa, que es las fuerzas de Frank Starling. son la presión oscótica y la dismorfia. Pero, ok. Fíjense que no dije las características de las venas, pero la voy a cortar. Oye, chico, mañana te dejo